Los tejidos de las plantas están formados por células eucariotas de tipo vegetal y las diferencias con las células animales han sido estudiadas eh, en biología 1, ¿verdad? Y las células de la planta las células que forman como tal las plantas pueden ser o células vivas o células muertas, como ya hemos visto al momento. Las células vivas son aquellas que se encargan del crecimiento de la planta, lo que es fotosíntesis también, lo que es respiración celular, lo que es el almacenamiento de sustancias que pueden ser nutritivas o no nutritivas y la reparación de los daños a la misma. Mientras que las células muertas, las paredes celulares engrosadas y lignificadas proporcionan soportes y resistencia a la planta y forman vasos conductores para la savia. Así que los tejidos vegetales se pueden clasificar en dos grandes grupos. Uno, lo que son los meristemos embrionarios, que son los encargados básicamente del desarrollo de la planta, donde en los meristemos embrionarios las células poseen capacidad de dividirse y son células relativamente pequeñas, son bien poco especializadas, las paredes celulares son bien delgadas, tienen vacuolas pequeñas y núcleos grandes, ¿verdad? Y estos meristemos pueden ser de dos tipos, meristemos primarios o meristemos secundarios. Los primarios son los responsables de crecimiento en altura del embrión de la semilla y del crecimiento en longitud de la planta. Y los vamos a tener en el meristemo de la raíz y el meristemo del área vegetativa. Mientras que los secundarios, las células proceden de otras células adultas que recuperan temporalmente la capacidad de reproducirse y son las responsables en crecer a lo ancho, en grosor, ¿verdad? Y de formar nuevos vasos conductores. Y tenemos los meristemos intercalarios, que son aquellos que se encuentran en los nudos y son los responsables del crecimiento del entrenudo. El otro grupo de ellos son los que se conocen como permanentes o definidos y están compuestos por células que ya no se pueden dividir, aunque como vamos a estar viendo, en algunos casos, ¿verdad? Pueden recuperar temporalmente esa actividad. Distintos tipos de estos tejidos se agrupan en sistemas que se extienden por todas las partes de la planta. Y esos son los sistemas de tejidos que vamos a estar viendo en este módulo como tal. Un grupo de células con una misma función es un tejido y a diferencia de los zoólogos, los botánicos distinguen dos tipos de células, simples y complejas, ¿verdad? Como ya mencionamos. Eh, un tejido simple se compone de un solo tipo de célula. Por ejemplo, las células de parénquima, colénquimas y esclerénquimas pueden formar por separado un tejido simple, ¿verdad? Esas son estas células que tenemos aquí. Mientras que un tejido complejo está formado por varios tipos de células, es decir, una mezcla de células de parénquima, del esclerénquima y de células conductoras de agua. Y en plantas, varios tejidos simples y complejos se organizan en tres unidades funcionales conocidas como sistemas de tejidos, ¿verdad? Que son continuos a lo largo de toda la planta. Hay tres sistemas de tejidos en las plantas vasculares, el sistema de tejido dérmico, el sistema de tejido vascular y el sistema de tejido fundamental. Y todos ellos se originan a partir de unas células meristemáticas. Así que veamos lo que son los tejidos fundamentales, esclerénquimas, parénquimas y colénquimas. Ahora bien, aquí tenemos una imagen. Esta imagen hacia este lado de acá nos presenta la parte de arriba de una hoja, hacia este lado de acá nos presenta la parte de abajo de una hoja. ¿Okay? Así que aquí vamos a ver lo que son los distintos tejidos de la planta, pero vamos a enfocarnos en tres de ellos principalmente ahora mismo. ¿Está bien? El primero que vamos a estar viendo son las llamadas células de parénquima. ¿Okay? Las células de parénquima en la planta básicamente la tenemos en todos los tejidos de la planta, pero en este caso en particular en la hoja lo tenemos en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿verdad? De la hoja. La mayoría de las células vegetales vivas son células de parénquima. Son el tejido de células menos especializado en una planta. Por lo general no tienden a sufrir demasiada diferenciación antes de asumir cualquier papel en la madurez de la planta. Pero las células de parénquima tienen una pared celular primaria delgada y normalmente carecen de paredes secundarias. Esa pared delgada
la capacita básicamente para adquirir formas variadas durante el crecimiento y rellenar espacios disponibles. Pero lo más normal es que sean esféricas, cúbicas y alargadas. Y aquí tenemos algunas esféricas, ¿verdad? Como tal. Aquí tenemos las cúbicas y alargadas, ¿está bien? Y acá también. La palabra parenquim viene del griego que significa verter a un lado. ¿Okay? Y aunque sus funciones principales son las de rellenar el espacio y proporcionar estructura, o sea, tejidos conectores, las células de parénquima también tienen otros fines. La mayoría de las células fotosintéticas son células de parénquima especializadas y se le llaman clorénquimas, ¿verdad? Que son estas que tienen aquí, donde las clorénquimas, ¿verdad? Son células de parénquima que básicamente son las que cargan lo que son los cloroplastos, por eso clorénquima, clor de cloroplastos. Las células de parénquima también almacenan agua y nutrientes en las raíces, el tallo, las hojas, semillas y los frutos. Y cuando comemos frutas, probablemente la mayor parte de lo que ingerimos sean células de parénquima como tal. El otro grupo de células son las células de colénquima. ¿Okay? Células de colénquima. Las células de colénquima, como tal, la principal función es proporcionar un soporte flexible. Las células de colénquima son normalmente alargadas. ¿Okay? Células de colénquima son normalmente alargadas. Aquí tienen colénquima primario, ¿verdad? Y tienden a ser células mucho más largas que lo que son las células de parénquima. Y pueden adquirir formas variadas durante el crecimiento, ya que permanecen vivas en la madurez y carecen de paredes secundarias. Y a diferencia de las células de parénquima, estas células poseen una pared primaria que se engruesa en algunas zonas donde contiene celulosa adicional. ¿Está bien? Usualmente en las paredes celulares, en el borde de las paredes celulares, perdón. Colénquima viene del griego cola, ¿verdad? Que significa pegamento. Y hace referencia a las paredes gruesas, a las capas gruesas de celulosa, que permiten que ese tejido proporcione un sostén mucho mayor, ¿verdad? Que las células de parénquima y mantienen esa flexibilidad. Estas células de colénquima las podemos ver en el celery. Aquellos que han ido al supermercado y han visto el celery, han consumido el celery, ¿verdad? El celery cuando usted lo toca tiene como que unas ranuras y esas ranuras cuando usted como que dobla el celery es como gomoso, ¿verdad? Esas ranuras están formadas de células de colénquima como tal. Así que con el fin de proporcionar sostén, las células del parénquima y del colénquima deben estar turgentes, ¿verdad? Túrgidas, o sea, es decir, hinchadas, agrandadas. Otro grupo de células que tenemos son las llamadas células de esclerénquima. ¿Okay? Las llamadas células de esclerénquima. Las células de esclerénquima, a diferencia del colénquima y del parénquima, estas células tienen pared secundaria y a menudo fortalecidas con lignina. Las palabras esclerénquima viene del término griego scleros, que significa duros, ¿verdad? Aludiendo así a la pared secundaria gruesa que proporciona sostén rígido a la planta. A las plantas les resulta demasiado costoso energéticamente producir células de esclerénquima debido a la celulosa adicional que necesita para construir la pared celular secundaria. Y como consecuencia, las células de esclerénquima son mucho menos comunes en plantas pequeñas donde va a abundar más parénquima y más colénquima. Y al contrario de estas dos células parénquimas y colénquimas, las células de esclerénquima van a morir cuando alcanzan madurez fisiológica, ¿verdad? Proporcionan firmeza estructural en las regiones que han dejado de crecer longitudinalmente y que ya no necesitan ser flexibles.
¿Está bien? Así que son los únicos tipos de células del tejido fundamental que en su madurez están muertas. Y hay dos tipos de células de esclerénquima. Tenemos lo que son estas células, perdón, ¿verdad? Antes de continuar, estas células de esclerénquima proporcionan sostén y protección. Y tenemos dos tipos de ellas, ¿verdad? Lo que son las fibras y lo que son las esclereidas. Las fibras son células alargadas con una pared secundaria gruesa reforzadas con lignina. Y la lignina las hace más fuertes y más flexibles. ¿Está bien? Normalmente las fibras se encuentran agrupadas y permiten que los tallos, incluidos los troncos de los árboles, se muevan con el viento sin romperse, ¿verdad? Creándole esa resistencia al viento. Y las esclereidas presentan formas más variadas, pero lo más normal es que sean cúbicas o esféricas. Son responsables de estructuras como las cáscaras y los huesos de los frutos, y generalmente de dureza pétrea y sin flexibilidad. Por ejemplo, cuando usted se come una pera, la textura arenosa de la pulpa de la pera se debe a las esclereidas, que ordinariamente se conocen como células pétreas o los llamados stone cells, como tal. Estas células de esclerénquima, ¿verdad? También son las responsables de que la cáscara de la papa tenga esa textura elástica que nosotros también le vemos a ella. Aquí también en esta imagen podemos ver otros tejidos, ¿verdad? Tejidos complejos como el floema y el xilema que vamos a estar viendo próximamente. Y tenemos, ¿verdad? Que el floema es un tejido de transporte de azúcares o de materiales nutritivos, mientras que el xilema le va a transportar agua y minerales, como vamos a ver más adelante. El sistema de tejido vascular es un sistema complejo, es un sistema de tejidos que son permanentes y complejos, ¿verdad? Y cuando se habla de un sistema de tejidos permanentes, es un sistema de tejido continuo, ¿verdad? Que conduce agua, minerales y nutrientes en el caso de estos sistemas de tejido vascular. Está formado por dos tejidos complejos específicamente, lo que es un xilema y lo que es un floema, ¿verdad? El xilema transporta agua y minerales desde la raíz hasta el resto de las partes de la planta, las partes aéreas de la planta, como lo son los tallos, como lo son las ramas, como lo son las hojas, los frutos, las semillas. Mientras que el floema transporta azúcares y otros nutrientes orgánicos desde las hojas hasta el resto de la planta. En otras palabras, el floema transporta los alimentos que surgen como resultado de la fotosíntesis, lo que en su libro de texto se conoce comúnmente como un phloem sap. La suma de lo que se está transportando en el xilema y el floema, como tal, se conoce como savia. Y vamos a estar viendo, ¿verdad?, cómo se organiza ese xilema y ese floema en haces y otras estructuras. Veamos estas dos imágenes representativas de un xilema y de un floema, ¿verdad? Enfoquémonos por un instante en el xilema. El xilema de todas las plantas vasculares contiene traqueidas, que son células largas que se estrechan en los extremos, y las traqueidas fueron las primeras células conductoras de agua en las plantas vasculares y son el único tipo de células conductoras de agua en los helechos, las coníferas como lo son los pinos, así como las plantas vasculares sin flores en general, ¿verdad? Al igual que las células de esclerénquima, las traqueidas mueren al alcanzar madurez y ellas solo queda, y de ellas solo va a quedar pared celular. Las traqueidas también se alinean unas con otras para formar un sistema continuo de conducción de agua. Y las paredes celulares secundarias de una traqueida presentan regiones finas denominadas punteaduras, ¿verdad? Y esas punteaduras es lo que nosotros vemos aquí, ¿verdad? Como lo son los pits que les presentan ahí. Y esas punteaduras solo existe pared primaria en ellas.
Además de las traqueidas, el xilema de la mayoría de las plantas con flores y de las pocas gimnospermas contienen células conductoras de agua llamadas los llamados elementos del vaso, que transportan agua y minerales de forma más rápida que las traqueidas. Los elementos del vaso también mueren en su madurez, ¿verdad? Igual que las traqueidas. Y la pared celular forma entonces tubos huecos. Sin embargo, son generalmente más amplios, más cortos y menos estrechos que las traqueidas. Los elementos de los vasos se unen para formar un conducto vacío o un conducto continuo, perdón, o el vaso. Y los elementos del vaso contienen también puntiaduras que permiten un flujo lateral de vaso a vaso, ¿okay? Que son estos que ustedes ven aquí. Los elementos de los vasos transportan con mayor rapidez el agua y los minerales, pero también pueden suponer un peligro para las plantas, ¿verdad? Y es que en las plantas, de la misma forma que en los animales, existen las llamadas embolias. Si se forma una burbuja de aire en una sola traqueida, el flujo de agua se interrumpe en esa célula únicamente y el movimiento vegetal de agua apenas se realiza. Así que si, por ejemplo, para que lo puedan ver, imagínense que se encuentra una sección de la forma de la mitad del tronco o el tronco completo.
tenemos, además del sistema fundamental, sistema de tejido fundamental, tenemos lo que es el sistema de tejido de protección. ¿Okay? El sistema de tejido de protección recubre los órganos de las plantas, los órganos vegetales, protegiéndolos de agentes externos y evitando la pérdida de agua y sustancias nutritivas al exterior. Está formado principalmente por una epidermis durante las etapas jóvenes de la planta, donde esa epidermis está formada por una sola capa de células epidérmicas, así que son tejidos simples relativamente, aplanadas, muy unidas entre sí, no tienen clorofilas y las paredes celulares son finas. Se localiza en la parte de la planta que experimentan crecimiento primario, como son las raíces, las hojas, los tallos jóvenes, y en su cara externa puede estar engrosada con lípidos formando la cutícula, que es lo que proporciona básicamente impermeabilidad. Las células epidérmicas pueden presentar prolongaciones denominadas como pelos, ¿verdad? O vellos, conocidos botánicamente como tricomas, que pueden ser absorbentes. Y esos vellos, estos tricomas pueden estar en los tallos, pueden estar en las hojas o pueden estar en las raíces. En las hojas son bien fáciles de ver y en los tallitos, porque usted lo mira y usted lo ve como si fuera plumoso o velludo, y en caso de las hojas cuando lo toca se siente como si fuera una felpa. En el caso de las raíces, esos tricomas están ahí para ayudan a aumentar la eficiencia de absorción de agua y sales del suelo. Y hay algunos que son glandulares que básicamente liberan sustancias tóxicas urticantes, como lo es en el caso de la ortiga, para propósitos de protección o defensas de la planta contra depredadores. Entre las células epidérmicas de las hojas, los tallos verdes, hay también estomas que regulan la entrada y salida de oxígeno y dióxido de carbono y la eliminación de vapor de agua, que es sumamente importante para los procesos metabólicos, como lo es la respiración celular y como lo es la fotosíntesis. Están formados por dos células arriñonadas, ¿verdad? Esas estomas, conocidas, ¿verdad? Como células oculares. ¿Está bien? Y tienen clorofila. Y esas células oculares básicamente tienen la capacidad de abrir y cerrar, abren un orificio denominado como un ostiolo, que es lo que nosotros conocemos como la estoma, ¿verdad? Y lo que son las células oculares, lo que nosotros conocemos como células guardas o células guardianes. Y la apertura y cierre de estomas está condicionada por la luz, el contenido de agua en la hoja, la temperatura y las concentraciones de CO2 como tal. Una vez la planta alcanza un año de vida, entonces lo que es la epidermis pasa a ser lo que es la peridermis, que es lo que nosotros encontramos en las plantas leñosas principalmente, ¿verdad? Y lo podemos tener en la raíz y lo podemos tener en los tallos como tal. Y de ahí surge lo que es el suber o el tejido de corcho en la corteza de los árboles y de los arbustos. Ese tejido de corcho básicamente son células muertas en su madurez, ¿verdad? No tienen espacios intercelulares, las paredes celulares son bien engrosadas, produce lo que es un cambium de corcho, que vamos a estar viendo más adelante, y usualmente, ¿verdad? Se utiliza, en caso de nosotros los humanos, le tenemos distintos usos comerciales, ¿verdad? Insulación, para cosas, se utiliza para desarrollar cosas para deportes, para los corchos de las botellas, ¿verdad? Entre otros. Usualmente cuando la planta tiene o cumple un año o más, lo que es la epidermis pasa a ser la peridermis. Y básicamente se forma la corteza externa de raíces y tallos luego de ese año de edad en estas plantas. La peridermis está formada por varias capas de células muertas. Las más superficiales forman lo que es el suber o el corcho, que es lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? Disculpa. Básicamente, eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, que son esas capas más externas de las plantas más viejas, en este caso arbustos y árboles. Y ese corcho o ese suber tiene paredes gruesas y llenas de aire.
¿ok? Así que en algunas zonas del tallo también, en algunas zonas del tallo presenta unas perforaciones denominadas como lenticelas. ¿Okay? Y esas lenticelas básicamente permiten el intercambio de gases en el exterior como tal de la planta. ¿Okay? Así que es bien importante, ¿verdad?, que se forme este súber o este tejido de corcho, ya que básicamente eso ayuda, ¿verdad? Ayuda a que las plantas puedan adquirir, en lo que los árboles y los arbustos puedan adquirir esa altura. ¿Está bien? Aquí, al igual que la imagen anterior, ¿verdad? Pero más de una forma esquematizada, ¿verdad? La anterior era más microscópica. Podemos ver exactamente lo mismo. Aquí vemos lo que es la epidermis, acá vemos lo que es corcho subepidérmico, ya ahí se está formando lo que es el tejido de corcho, ¿verdad? Aquí vemos lo que es la corteza como tal. Acá estamos viendo lo que son fibras. Eh, Acá estamos viendo células de los stone cells, ¿verdad? Eso es tejido esclerénquima. Acá estamos viendo lo que es el cambium. Acá estamos viendo lo que son vesículas. Acá estamos viendo lo que son fibras, ¿verdad? Todo esto aquí es lo que son fibras de madera. Acá estamos viendo los rayos medulares. Y aquí estamos viendo la médula o el pis, que eso es tejido de parénquima en su gran mayoría, ¿verdad? Tejido conector. A modo de resumen, ¿verdad? Los tejidos de las plantas se pueden agrupar en lo que son tejidos meristemáticos, como lo son los meristemos apicales, los meristemos laterales y los meristemos intercalarios. Apicales hacia los ápices de los encontramos hacia el ápice de las raíces y el ápice de las partes vegetativas de la planta, ¿verdad? Pero en adición a eso, nosotros tenemos otro sistema de tejidos, que son los tejidos permanentes. Y los tejidos permanentes se pueden clasificar en simples y en complejos. Los simples tenemos lo que es el tejido fundamental de colénquima, parénquima y esclerénquima, ¿verdad? Donde el esclerénquima también se compone de lo que son células de fibra y de esclereida. La esclerénquima lo vamos a encontrar en toda la planta, provee sostén rígido y protección, ¿okay? Mientras que tenemos que el parénquima también lo tenemos en toda la planta, responsable de la fotosíntesis, de almacenaje y tejido conector, y el colénquima como tal lo tenemos bajo la epidermis de los tallos, cerca de los tejidos vasculares, a lo largo de los nervios, las nervaduras en algunas hojas. Y su función es sostén flexible en el cuerpo vegetal primario. Y tenemos los sistemas complejos, ¿verdad? Que básicamente el sistema complejo se forma de un xilema y de un floema, donde el xilema tiene dos estructuras bien importantes primarias de él, que son las traqueidas como tal y los elementos vasculares. ¿Está bien? Los elementos vasculares. El xilema lo vamos a encontrar en el xilema de angiosperma y gimnosperma y lo vamos a encontrar básicamente los elementos del vaso en el xilema de las angiospermas y algunas gimnospermas, ¿verdad? Las traqueidas van a estar básicamente en las dos, angiospermas y gimnospermas. Las funciones de las traqueidas, conducción de agua y minerales disueltos, ¿verdad? Y dar sostén, mientras los elementos del vaso, conducción de agua y minerales disueltos y dar sostén también. ¿Okay? Los xilemas pueden tener fibras y pueden tener parénquimas también. En el caso del floema, el floema tiene unas estructuras que son únicas de ellos, son los elementos del tubo criboso, ¿verdad? Los elementos del tubo criboso, lo que son las células anexas o las células acompañantes,
y tienen también lo que son las células cribosas y las células albuminosas. Los elementos del tubo criboso, los sieve tubes que ahí tienen, ¿verdad? Es el floema de las angiospermas, su función es conducción de nutrientes y otras moléculas orgánicas, mientras que las células anexas o acompañantes son células del floema de angiospermas y su función es sostén metabólico como tal para los elementos de los tubos cribosos. Las células cribosas son el floema de las gimnospermas, conduce nutrientes y otras moléculas orgánicas, mientras las células albuminosas, el floema de las gimnospermas, de algunas gimnospermas también, y su función es sostén metabólico para las células cribosas. Por último, tenemos otro complejo de tejidos, que es el tejido dérmico o un tejido de protección, ¿verdad? Donde ese tejido térmico o de protección tiene funciones muy distintas a los tejidos de transporte, como lo son el xilema y el floema. El tejido dérmico de protección tenemos ahí lo que es epidermis y lo que es la peridermis o el sistema de corcho. La epidermis, el tipo de células son células de parénquima, parénquimas modificados, ¿verdad? Están localizados en las capas más externas de la célula en todo el tejido primario y su función es proteger, prevenir pérdida de agua también. La peridermis, ¿verdad? Son corcho y parénquima y son las capas más externas de las células en toda la planta leñosa y en todos los vegetales y su función principal es proteger. ¿Okay? Su función principal es proteger. Así que la peridermis es lo que eventualmente se convierte en lo que es el tejido de corcho como tal.